Buenos días, hoy día vamos a ver las falacias argumentativas. Y la idea de esto es que ustedes puedan comprender que aparte de los argumentos lógicos racionales, también existen los argumentos emotivos afectivos y las falacias argumentativas, las cuales su función y principal función es persuadir a través de una serie de pensamientos erráticos a las personas de adherirse a una determinada postura. ¿Ya? Ahora, las falacias argumentativas son razonamientos defectuosos, pero que tienen poder persuasivo. No es que uno las diga porque sí, sino que también tienen una funcionalidad y de este momento uno puede establecer que es un poder persuasivo. No tienen un poder argumentativo de convencimiento, pero sí de persuasión. Cuando argumentamos podemos emplear procedimientos totalmente defectuosos que engañen a nuestro interlocutor, llevándolo a pensar que hemos fundamentado adecuadamente nuestra tesis o punto de vista cuando esto no es efectivo. Entonces ahí hay que tener muy claro que la gente puede creer que lo estamos haciendo bien, que estamos argumentando lógicamente, pero no, estamos incurriendo en errores de razonamiento defectuosos, pero que sí tienen un cierto poder, sí tienen cierto peso y que de igual manera, las personas tienden a creer que son reales. Acá tenemos un ejemplo. Hay dos personas dialogando, tenemos a Roberto y Diana. Roberto dice, las mujeres manejan mal los autos. Diana, ¿cómo puedes saber eso? El año pasado choqué con una mujer, pero que no respetó el signo pare. O sea, él asume de que todas las mujeres manejan mal porque él tuvo una experiencia personal que lo hace creer y transmitir una información que es errada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos frente a una argumentación de carácter defectuoso o falaz? Es cuando uno tiene estas 5 preguntas. ¿Se dan realmente bases en apoyo de la tesis o pretensión? ¿Están las bases directamente relacionadas con lo sustancial de nuestra tesis? ¿Se presentan las bases pruebas suficientes como para apoyar la tesis o se necesitan aún más bases? ¿Son justificables los supuestos sobre los que descansa el argumento? ¿Se dan elementos ambiguos en el argumento? Si podemos respondernos todas estas preguntas y encontrar asidero, podríamos decir que estamos dentro de una argumentación defectuosa. Si no encontramos asidero, no encontramos evidencia, estamos frente a un buen proceso argumentativo. Ahora, las falacias se clasifican en dos pequeños grupos, las que apelan a los sentimientos o afectos y las que proceden de razonamientos totalmente falsos. En primera instancia, las falacias que apelan a los sentimientos o afectos, vamos a encontrar la primera. Y nuestra primera falacia no es nada más ni nada menos que el argumento contra el hombre o ad hominem. Y en este caso se rechaza la tesis por venir de quien viene. O sea, yo ataco a la persona por el simple hecho de que es ella. No ataco su idea, sino que ataco a la persona. En otras palabras, se descalifica la personalidad de alguna característica que tenga el oponente. O sea, lo ataco a él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a veces, en vez de cuestionar lo que se nos dice, atacamos a la persona como si fuera el mejor mecanismo de solución de un conflicto o de una situación. A eso hay que ponerle ojo, pestaña y ceja. Ahora, usted no puede opinar al respecto, nunca ha vivido una situación parecida. O se fija, está atacando a una persona. Por supuesto que él debe estar a favor del divorcio, todos sabemos que es separado, o sea, estamos especulando a partir de una situación que le pasó a él y lo estamos anulando, o sea, puede que esa persona igual piense que, a pesar de que haya pasado por una separación, piense que el matrimonio es bueno y que no hay que divorciarse, pero ahí se ataca al hombre. Después tenemos la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, es donde aquí se toma como garantía la opinión de alguien que no está calificado en el tema o cuando se acude a alguien profesionalmente adecuado, pero que puede dar una opinión sobre un asunto en controversia en su área de estudio. Ahí yo le puse dos ejemplos. Primero es que Chile clasificará para el próximo Mundial del Fútbol, pues así lo señaló el ministro de Educación. Uno tiene que pensar, ¿qué tiene que ponerse a opinar un ministro de Educación respecto al fútbol? ¿Quién debería haber dado su opinión era el ministro del Deporte? Ahí habría sido lógica racional, pero como lo dice el ministro de Educación, no junta ni pega. El Papa, el propio Santo Padre, ha bendecido al señor Corleone. ¿Es usted más listo que el Papa? No puede llevarlo detenido. ¿Se fijan? Estamos utilizando un fragmento también de la película de El Padrino. Después tenemos la apelación a la misericordia.
¿Quién no ha usado apelación a la misericordia? Este es como el sello propio de nuestra cultura igual, porque, ay, por favor, me lleva por 500 pesos, le juro que no tengo más, pero me lleva por 500, y uno se sube a la micro, y tenía más capital, o simplemente uno espera la benevolencia, la piedad o la emoción de las personas en casos en que lo que corresponde es tomar una decisión totalmente racional. Por favor, profesor, no me ponga un rojo, si me saco mala nota, me van a quitar la mesada y no me van a dejar ir a la fiesta con mi polola. Entonces, ¿qué culpa tiene el profe de que te vaya mal si el problema está que tú no estudiaste? Pero uno apela a la misericordia, es como cuando todos saben que no puede haber permiso para ir al sanitario y todos quieren pedir permiso para ir al baño. Apelación a la misericordia. En cuarto caso tenemos la apelación a la fuerza o ad baculum, que aquí se trata de utilizar amenazas para que la otra persona acepte lo que se dice. Puede utilizar tanto la fuerza física como psicológica e incluso la moral. Debes arreglar tu habitación ahora, porque si no, tendrás prohibido salir el fin de semana. ¿Quién te creís tú para venir a decirme esto? Amenaza. A la salida nos vamos a ver. Ya vas a ver, no. ¿Se fijan? Apelación a la fuerza. Esas fueron todas las falacias que tenían que ver con las emociones. Ahora vamos a ver las falacias que proceden de razonamientos de carácter falso. Aquí nosotros tenemos la primera, que es de causa falsa. Y aquí confundimos una simple correlación con una relación causal. O sea, no tienen ni pies ni cabeza, pero nosotros las establecemos igual una correlación. Y aquí se fundamenta y se funda una casualidad. Por ejemplo, me até los zapatos antes de la prueba de física y me saqué un 7. De ahora en adelante me ataré siempre los zapatos antes de las pruebas. Oh, me duelen los huesos. Como me duelen los huesos, va a llover. Causa falsa. No necesariamente que le duelan a uno los huesos va a llover. O no porque me até los zapatos antes de una prueba se me va a solucionar la vida. Porque la vida no es eso, la vida es un vaivén donde el esfuerzo permite que se logren muchas cosas. Después tenemos la falacia de generalización apresurada, que si bien recuerdan en los argumentos lógicos racionales, nosotros vimos la falacia de generalización, o sea, el argumento lógico racional de generalización, donde especificamos que de alguna serie de fenómenos se generalizaba para establecer un rango. Y acá la generalización apresurada, de los menos se saca un más. Y ocurre cuando consideramos como verdadero en general algo que solo es verdad para ciertos casos particulares y faltan suficientes bases para establecer la tesis, o sea, la cantidad de casos suficiente o casos necesarios que permitan respaldar lo que uno dice. Por ejemplo, todos los jóvenes son libertinos. Claudio es joven, por lo tanto debe ser un libertino. ¿Ya? O sea, inferimos de que todos los Claudios son libertinos y más encima si son jóvenes son más libertinos. Muchos adolescentes beben alcohol todos los fines de semana hasta la inconsciencia. Toda la juventud es alcohólica. ¿Se fijan? Establezco una relación a partir de pequeños casos como una relación muy amplia y pasa a ser extremadamente subjetiva. Después tenemos la regla general para caso particular y aquí se deduce incorrectamente una aplicación de una regla general a un caso particular. En otras palabras, se aplica a un caso que no corresponde a una regla o tesis que es de aceptación general. Por ejemplo, de cada 5 personas que nacen en el mundo, una es en China. Todos aquellos que tienen 5 hijos tienen uno que es chino. Se imagina que aquí en Chile nacieron 5 hijos. Se está diciendo que uno es chino. O sea, ¿con quién me cayó mi esposa? Todos los mamíferos se reproducen por crías vivas. El delfín, que es un mamífero, habita en el mar, por lo tanto el ser humano también puede vivir bajo el mar. Con suerte aguantamos sin respiración 1 minuto, con 5 minutos ya estamos totalmente a punto de morir. Después tenemos el argumento por la ignorancia o ad ignorantiam. Esta falacia ocurre cuando la única razón que se da para afirmar algo es que no hay todavía o que es imposible establecer una prueba en su contra. Por ejemplo, el diablo existe porque nadie ha podido probar lo contrario. La Tierra no es el único planeta con habitantes porque nadie ha recorrido el universo completo que es infinito. Siempre cuando uno vea los conceptos de nada, nadie, está hablando del argumento por ignorancia. Después tenemos la pregunta compleja, que es cuando formulamos preguntas que suponen la aceptación previa de cierto tipo de información. Y generalmente lo podemos ver, mis queridos estudiantes, en lo que ocurre con las preguntas que hacen los periodistas cuando están entrevistando en casos donde
ha habido asesinatos, en casos donde han habido accidentes, ellos plantean la pregunta desde atrás para adelante, no de adelante para atrás. O sea, el culpable de todo es la aceptación de la información previa. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, todos los autos rojos generan accidentes por el brillo. Entonces, ¿los autos rojos generan accidentes por los brillos? ¿Se fija? Hago una pregunta compleja solamente por establecer un criterio, creyendo de que la gente va a concebir eso que uno dice de manera tácita. Ahora, después tenemos el argumento tautológico círculo vicioso, que yo les decía que este lo ocupan mucho las mujeres, porque las mujeres, ¿te gusta ese niño? ¿Te gusta ese chico? Sí, quizás podría ser, es que igual él me mira y yo lo miro y así nos miramos, ya, pero ¿te gusta? Bueno, es que tú comprenderás que no estamos viendo, es como, no responde lo que uno le dice, porque consiste en defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo que la afirmación original. Todo el rato sale lo mismo. A eso apunta. Esta vara mide más que esta porque es más larga. Voy a entrar para adentro, voy a salir para afuera, voy a comer comida. El opio produce sueño porque es soporífero. O sea, decimos lo mismo. Después tenemos la falacia de falsa analogía, que es cuando trato dos situaciones similares en algunos aspectos, pero diferentes en otros, como si fuesen dos cosas totalmente iguales. Aquí, por ejemplo, yo digo que la pena de muerte es aceptable porque la sociedad es como el cuerpo humano. Cuando tenemos un miembro del cuerpo gangrenoso, debemos amputarlo para que no infecte al resto del cuerpo. Del mismo modo, los delincuentes deben ser eliminados para que no infecten al resto de la sociedad. ¿Se fijan? Una falsa analogía, no tiene nada que ver la pena de muerte con los organismos que se afectan cuando, por ejemplo, existe el pie diabético o cuando ha habido un accidente y se empieza a perder alguna parte del cuerpo producto de una gangrena. Es muy fuerte las falsas analogías y en los casos donde uno puede usarla como mecanismo para un debate. Y esos han sido los contenidos que apuntan de lleno a lo que son las falacias. Les invito a repasar y a practicar en el juego que les preparé. Este va a quedar cargado en la plataforma de Classroom, así que les invito a que puedan practicar, que repasen, que busquen ejemplos dentro de lo cotidiano, que se vayan percatando de que cada vez que van a hablar siempre hay algo o alguien que está generando algún tipo de situación argumentativa, ya sea para convencer, persuadir o utilizar algunos errores de razonamiento involuntario, pero de carácter defectuoso. Les mando mis besitos, que Dios los bendiga, nos veremos en una siguiente oportunidad.